Bueno, vamos a empezar con el script 40, que es este gráfico, este programa para, en este caso, para aplicar una isometría global. Entonces, los temas a ver sería extraer los datos de una grilla para su análisis, trabajar con datos binarios para tener mayor velocidad de procesamiento. Estar trabajando con una grilla pesada, entonces conviene a veces tener los datos binarios para que sea más rápido. Hacer un histograma que es un poco más elaborado que los anteriores, que está rotado y tenemos acá un colores, con las columnas con colores de un color sólido. Entonces, lo que vamos a hacer primero es acá definir la, el mapa, sí, la resolución a trabajar. Vamos a hacer tanto las resoluciones del DEM que tenemos acá disponible y vamos a estar trabajando con este DEM de cerrar esto para que puedan ver mejor. Estas son todas las resoluciones disponibles. Vamos a estar trabajando con la de 20 minutos de arco. Vamos a definir el tipo de histograma que va a ser uno de frecuencia. Después, si lo quieren, lo pueden cambiar pero de frecuencia es imposible. Estar bien, el ancho de banda. Vamos a estar trabajando un DEM de elevaciones de metros. Entonces, 50 va a ser un ancho de banda de 50 metros. Va a representar 50 metros. Y acá tenemos el título y acá definimos el DEM. Pues con el relief con la resolución definida antes. El tipo de gráfico que va a ser un gráfico cartesiano de 15 por 10 centímetros. Y acá vamos a definir el tipo de datos binarios. Los datos los vamos a estar guardando en binario en un momento. Y vamos a guardar, vamos a hacer dos datos. Entonces, los datos de la primera columna van a estar en este formato 2 bytes signed int. Significa son 2 bytes con signo. Van a ser datos positivos y negativos. Y int de enteros. Entonces son valores enteros. Usan 2 bytes. O sea, sería para un rango creo que de más o menos de menos 36.000, menos 35.000 a 36.000. O sea, sería 2 a la octava, de menos a más, ¿no? Serían 7 bytes para 2 a la séptima. O sea, el primer byte va a ser el más o el menos, y puedo tener 7 bytes, que van a ser los números que pueden guardar. Y después con F vamos a indicar los otros datos. La segunda columna de los datos va a ser 4 bytes de single precisión. Serían para datos con coma, o sea, punto flotante sería, porque vamos a hacer datos decimales. Vamos a definir acá una paleta de colores. Y bueno, primero para trabajar vamos a trabajar con GRD to Z. No sé si se acuerdan, la vez pasada hemos trabajado con el inverso de este, que era convertir una tabla de datos a una grilla. Y esto va a ser al revés, va a extraerlo de una grilla y va a convertir en una tabla de datos. Le damos el DEN que definimos antes y acá el archivo de salida va a ser temdatos. Y por defecto me va a devolver los 4 puntos, los 4 columnas, que son longitud, latitud, sería el valor de Z. Y acá yo le puse la opción de menos WA para que me indique un valor de cuánto es lo que dice acá arriba, ponderarla por área. O sea, me va a decir cuánto el área geográfica de cada nodo. Como es un hechizometría global y los nodos varían según el ecuador más el polo, quiero que tenga en cuenta el área que ocupa cada polo para hacer la hechizometría. Y con -O yo le voy a pedir que solo me devuelva las dos últimas columnas, o sea, la columna del valor de Z, que va a ser son valores enteros, esto, por eso yo antes ya he puesto acá valores, datos, el archivo binario sea valores enteros, y el área gráfica va a ser como eh, tiene decimales, le puse a este flotante, punto flotante. Por eso y con -O, estoy diciendo que el output esté en binario, con el formato que definí más arriba. Después se tiene este comando en el 62, si quisieran convertir esos datos a un archivo TXT en formato ASCII, o sea, esto lo podrían abrir y leer. El archivo que yo voy a crear no pueden leer. Pues ahora vamos a crear acá, ya eh, con geometría de Instagram, vamos ya a analizar los datos y vamos a definir el mínimo y máximo de los datos. 40. A ver dónde estoy. Estoy en otras carpetas. 10. A ver, F. Bueno, acá
me va a hacer un análisis de los datos. Y acá yo le pongo el archivo de entrada, que es el que definí acá arriba, con -bi. Le estoy diciendo cuál es el formato de los datos binarios. Fíjense que arriba yo puse -bo de output y acá la i de input. Pues -z, que z va a ser la definida arriba, el tipo de histograma. Z1 y más W para que tengan en cuenta que son datos que hay que ponderar con los datos de la siguiente columna. Y pues bueno, defino lo que es el eje X y el eje Y. Y acá yo le pongo el "-a", sí, el "-a", que esto va a invertir los histogramas. Y acá abajo ya me tiro la información de los valores máximos y mínimos. -9000, 6000 y acá los valores sería de ID, o sea, sería la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de 2%. Que es más o menos lo que estamos viendo, se ve en el gráfico, ¿no? Que tenemos el valor máximo, que es cercano al 2%. O sea, que tenemos 2,5, yo tenía 2,1, acá pone a 2,5. Y después voy a hacer esto sería hacer esta curva, ¿no? Esta de colores. Y acá yo con el "-c" le estoy diciendo que use los colores de las columnas estén definidos por una paleta de colores que es la que está definida acá arriba. Acá tomé los valores mínimos y máximos y con la paleta Geo los convirtió al rango de datos. Y después acá con "-c" lo está usando acá cuando hace el histograma. Y después voy acá a definir la curva isométrica acumulada. Entonces acá redefino el dominio, que pongo el mínimo y máximo y pongo de 0 a... Acá puse 100.3 para que tenga un poco más de... Se vea un poco mejor acá cómo termina cómo se ajusta la curva y no se superponga con el eje. Y pues acá hago lo mismo, tengo... Acá al final, o sea, de toda la parte lo mismo, en la proyección le pongo los tipos de datos, acá le pongo la frecuencia que sea de 1, así la queda más curva, digamos la curva, exactamente. Si no lo va a hacer cada 50 valores. Entonces, el tipo, bueno, -s era el mismo que lo habíamos visto la otra vez, que ponga la parte externa de la curva, por eso o sea, serían como columnas, pero pone la parte, digamos, de arriba, entonces se ve como la curva, tipo de línea, -a para que esté rotado, -f creo que era centrado en el valor, y acá al final de todo pongo -qr. Si usan la de arriba, van a ver que la curva va a quedar al revés, o sea, va a poner el máximo acá y puedo bajar. Si uno cree que está invertida, poner la R para revertir los datos, el orden de progresión de cómo va contando la curva acumulada. Con este tipo de gráficos, bueno, se suele hacer esta forma invertida, digamos, entonces estoy usando -qr. Y después ya termina o sea, como ven, son dos comandos que nada más pican los datos y otros acá para procesar los datos. Si quieren prueben un poco después de cambiar la resolución y el ancho de clase de los gráficos. Pero lo importante creo que vean cómo es para, más que nada que retengan, está sin la QR. La curva acumulada está invertida. ¿Cómo es esto de este comando para extraer los datos? Los valores está una grilla y cómo trabajar con datos binarios. O sea, si yo lo sacara con binarios, trabajara más con estas grillas pesadas, con mayor resolución, realmente puede tardar mucho el programa. Se acelera bastante trabajando con datos binarios.